I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crochetera del mundo. El top de verano con Granny's. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Habéis visto las fotos y como yo no me lo puedo poner en este caso, pues es un poco complicado, ¿no? Pero nada que decir respecto de él, solo que lo vas a tejer como tú quieras. El tamaño es el que tú necesites, calcula, ¿vale? Haz una muestra y súmale, o sea, haz tus cuentas para que te dé esos 90, 80, 100 centímetros los que tú necesites, ¿vale? Esto es importante. Opciones que te doy. Puedes cerrarlo haciendo los grannies y con los cuadros tú puedes, en lugar de hacerlo abierto como yo lo he hecho, ¿vale? Que solo he hecho las 3 piezas, puedes dejarlo cerrado, unirlo y poner imaginación al poder. No tengo nada más que decir que imaginación al poder, ¿ok? Yo creo que es lo mejor que se puede hacer cada uno en su estilo. Bueno, pues espero que te guste. Si es así, suscríbete al canal, porque esa es la manera en la que tú puedes ayudarme a mí, suscribiéndote. Así que suscríbete al canal. Y luego, pues, dale al like, regálame un comentario, sobre todo compártelo, ¿vale? Y te voy a pedir también que te apuntes al blog. Y no te interrumpo más porque ya sé que estás impaciente por ver el vídeo, así que venga, vamos. Chao. Para hacer este top, lo primero que tenemos que hacer o que saber que vamos a hacer grannies, vamos a tejer piezas, en este caso 2 cuadrados grandes, ¿vale? 2 cuadrados que nos van a tapar, digamos que son las copas del pecho, y 3 triángulos que van a completar la figura o darle forma a nuestro top. Bien, entonces vamos a empezar lo primero, ¿va? Voy a terminar, que este no está terminado, que no lo he acabado porque yo pensaba hacer algo con él. Aquí y aquí. Vale, entonces lo primero, vamos a necesitar, voy a tejer con aguja 3,5. Aguja 3,5. Voy a necesitar unas tijeras y el hilo que queramos utilizar. En este caso, uno que tiene un grosor de 1,5 cm, ¿vale? 1,5 mm, perdón. No llega a 2 milímetros, como veis. ¿Bien? 1,5 mm anda el grosor. No llega ni a un poquito más de 1. ¿Bien? Entonces, con estas condiciones, pero cada una va a acomodarlo al hilo que tenga. Bien, lo importante es tener las dimensiones de la copa que nosotros necesitamos tapar. Entonces, quizá este cuadrado, si yo tengo mucho pecho, tengo que hacer una vuelta más para que me cierre o me quepa bien, ¿vale? Y hacer acorde al cuerpo de cada uno. Si tengo muy poco pecho, a lo mejor tengo que hacer una vuelta menos, o me gusta más escotado, o lo quiero para una niña, infinidad de cosas. Lo importante, una vez que tenemos cómo tejemos el cuadrado, pues estas 2 vueltas, digamos que pueden ser sustituidas por nada o completarlas con más vueltas, ¿vale? Empezamos a tejer. Mirad, esto es un regalo y esto es otro regalo. Y entonces lo voy a dejar aquí a mi ladito para que esté pendiente. Bien, empezamos entonces y tejemos un aro mágico. Ya sabéis, con la mano que no tejemos, pasamos por nuestros 2 dedos cruzando la hebra. Y ahora, por debajo y por arriba, sacamos y tenemos nuestro arito. Y ahora, y con nuestro arito ahí, vamos a empezar a poner puntos. Es demasiado grande, ¿vale? Ahí. Vamos a empezar a poner puntos. Lo primero, 3 cadenitas, 2 y 3. Y ahora 15 puntos altos más. En total tenemos 16. Bien. 2, 3. Voy a cerrar aún más. 3, 4, 5. Bien.
Tengo los 16 puntos altos. Cierro con la tercera de las cadenas. ¿Vale? Y en este top voy a ir cambiando el sentido cada vuelta, porque cuando haga los triángulos, cuando haga las partes triangulares voy a tener que cambiar. Entonces, a pesar que podríamos tejer el granny todo en la misma dirección, voy a estar cambiando todo el rato de sentido, ¿vale? Tejo 3 cadenas y voy a tejer sobre la base de las cadenas 2 puntos altos más, 1 y 2. Y los voy a cerrar juntos. ¿Por qué? Porque voy a hacer toda una vuelta de puntos altos, de bloques de puntos altos cerrados juntos. Ahí me voy al siguiente punto y tejo 3 puntos altos, no lo termino, ¿vale? Los dejo los 3 puntos inacabados para después sí cerrarlos de una los 3. Ahí está, ¿vale? Cadenita y otra vez. ¿Vale? Toda la vuelta la voy a tejer de bloques de 3 puntos altos cerrados juntos. Así vamos a conseguir un tejido que se queda muy tupidito para que la parte de la copa se quede muy cerradita y si no queremos ponerle por detrás un forro o nada, pues se quede bien tupido y no tengamos problemas de transparencia. Bueno, este es mi objetivo, ¿vale? Luego ya, pues ya cada uno que haga lo que le parezca. Tenemos ahí bloque con cadena de separación, bloque, 3 puntos altos que se cierran juntos. Bien. Sí, bloque de nuevo, 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. Cadena. Vamos a hacer toda la vuelta así y nos encontramos. Última cadenita y me uno con la unión de los puntos de la vuelta anterior, puntito deslizado. Vamos a cambiar el sentido, lo primero que no se nos pase, ¿vale? Ahora me voy a ir con una cadenita y para la tercera de mis vueltas, con un puntito deslizado al bloque de la cadena, al huequito de la cadena. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner puntos altos dobles, ¿vale? Vamos a poner bloques de 4 puntos altos dobles que se cierran juntos con cadenita de separación, ¿vale? Para darle todavía más altura. Si tú necesitas poca copa, pues estos puntos también los puedes hacer puntos altos si quieres, en lugar de puntos altos dobles, ¿vale? Esta es otra opción que vamos a poner siempre. Según la altura y el tamaño que tú quieras dar, puedes jugar en esta tercera vuelta con tejer puntos altos normales en lugar de dobles, ¿vale? Es una manera de hacer el cuadradito más pequeño. Aquí, de momento, 4 cadenas y dentro del hueco, 3 puntos altos dobles más. Ahí va el primero que no termino de tejer. 2 hebras para empezar el siguiente punto, sacamos de 2 en 2 y lo dejamos ahí, el tercero, y volvemos a hacer, y sacamos ahí y tenemos el cuarto, ¿vale? Cerramos todos de una, 2 cadenitas y volvemos al siguiente hueco de la cadena y volvemos a poner 4 puntos altos dobles que se tejen juntos. Ahí nuestro crochet va a estar lleno de hebras. 2. El siguiente punto alto doble y es el 3. Otra vez el siguiente será el 4. ¿Vale? Cuarto. ¿Vale? 2 cadenitas de separación. Así vamos a tejer todo el rato. 2 cadenitas de separación. Vamos al siguiente bloque. Vamos al siguiente agujerito de la cadena y tejemos con 2 hebras los siguientes 4 puntos altos dobles. ¿Vale? Tres. Bueno, pues tejemos toda la vuelta así y nos encontramos. ¿Vale? 1 y 2. ¿Vale?
Seguimos, ahí sí, toda la vueltita. Últimas 2 cadenas y me uno con el cierre de los puntos. Tengo que cambiar el sentido de nuevo. Y ahora vamos a empezar, fijaros qué importante, a dar forma cuadrada a nuestro redondel, a nuestro círculo. ¿Bien? Para eso, atención, voy a volver a meterme en el hueco de las cadenas con un puntito deslizado y vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Y ahora un punto alto doble, ¿vale? Que será la parte más alta que va a hacer esquina, otro punto alto doble, ¿vale? Doble, ¿vale? 3 puntos altos dobles. Ahora, 3 cadenitas, 1, 2 y 3, ¿vale? Y vamos a tejer otra vez 3 puntos altos dobles dentro del mismo hueco de cadenas. ¿Por qué? Lo vais a ver enseguida. Vamos a tejer los 3 puntos altos dobles. Eso es con 2 hebras dentro del ganchillo para tenerlo tejido. Ahí está, ¿vale? Ahí tenemos nuestra formita ya tejida de giro, de ángulo. Esta, ¿vale? Y ahora ya vamos a empezar a tejer la siguiente de las vueltas, ¿vale? Que vamos a ir disminuyendo haciendo escala, puntos altos, medios puntos altos y luego ya crecemos. Vamos a empezar a hacer esta forma cuadrada a nuestro círculo, a nuestro redondel, a nuestro mandalita podemos decir, ¿vale? Entonces tejemos una cadena. Me voy al siguiente hueco de cadenas y ahí tejo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita y en esta ocasión y ahora medios puntos altos. 1, 2 y 3. Otra vez una cadenita y tejo ahora otra vez puntos altos. Hasta ahí es mi mínima altura. Atención, si tú necesitas hacer un cuadrado que sea más chiquitito, porque por ejemplo lo estamos tejiendo para niñas, más chiquito, en lugar de puntos altos dobles aquí, puntos altos. Y en lugar de puntos altos dobles aquí, punto alto, medio punto alto y punto bajo. Hemos tejido puntos altos dobles, puntos altos y medios puntos altos. ¿Vale? Ahora volvemos a hacer simétrico. A la inversa, puntos altos primero. 1, 2 y 3 puntos altos. Y ahora una cadenita para hacer el que hace esquina, este punto que nos hace esquina. Y por tanto, punto alto doble, 1, punto alto doble, 2 y punto alto doble, 3. Hasta ahí tendríamos el lado definido. Tejemos 3 cadenas y volvemos a tejer puntos altos dobles dentro del mismo espacio, dentro del mismo hueco. ¿Por qué? Porque vamos a girar y giramos con puntos altos dobles con la máxima altura. Y tejemos otra vez 3, 2. Tenemos un lado completado y los ángulos tejidos, ¿veis? Y ahora nada, pues seguimos seguimos tejiendo igual. Seguimos tejiendo igual una cadenita y seguido 3 puntos altos. 2 y 3. Una cadenita de puntos medios altos.
Perdón, pero se enganchó el punto por algún lado. Hay medios puntos altos. 1, 2, 3, cadenita y ya simétrico. Empezamos a aumentar puntos altos, ¿vale? Nada, todo el tiempo. Ya lo tenemos, ya sabemos cómo va esta vuelta. Pues la tejemos entera y nos vemos para la siguiente. Nos quedarán después de esta 3 para terminar nuestro cuadrado. 3 cadenas de separación aquí en el medio, ¿vale? Y volvemos a tejer. Venga, vamos allá con toda esta vuelta. Termino la vuelta. Atención, con la cuarta de las cadenas. Punto deslizado y giro. Siempre recordar que estoy cambiando el sentido, ¿vale? Una cadenita, 2 cadenitas para tejer medios puntos altos en cada vuelta, en cada punto, perdón. En cada punto, sobre las cadenas y sobre cada punto. ¿Bien? Esta va a ser fácil. Voy a llegar hasta la esquina para que veamos cuántos puntos vamos a tejer en el borde, ¿vale? Entonces, aquí vamos a poner 2 medios puntos, 1 y 2, 2 cadenitas y girando con 2 medios puntos, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer en lo que son bordes, en lo que son esquinas, para hacer los giros. Y nada, un medio punto alto en cada punto de mi vuelta anterior, incluyendo cadenas, ¿vale? Bueno, pues dejemos toda la vuelta y nos encontramos. Me uno con el primer punto alto, con el primer medio punto alto y lo tenemos. Tejemos 3 cadenas y tengo que dar vuelta, ¿vale? Ahora, atención, voy a tejer, pero no sobre, veis que se dibuja en la vuelta, dibuja una cadena y luego tenemos otra cadena. Bueno, el medio punto alto es lo que hace, que genera esta sensación de tener 2 cadenas disponibles, 2 hileras que dibuja, que hace un dibujo fantástico, que es esta, ¿vale? Que vamos a definir ahora. Y para eso nosotros tenemos que hacer un punto alto sobre la hebra trasera, ahí, ¿vale? Sobre la hebra trasera y todas las hebras traseras que nos vayamos encontrando. ¿Por qué? Porque de esa manera se nos va a desdibujar una cadena que va a enmarcar nuestro gran y lo va a hacer que quede estupendísimo, ¿veis? ¿La veis ahí, la definición? Bueno, pues eso es lo que yo voy a hacer ahora. Incluso lo voy a hacer sobre las cadenas. En las 2 cadenas que tenemos de separación, sobre una voy a poner 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenitas, 2 cadenitas, y ahora, y sobre la otra cadena, voy a tejer otra vez 2 puntos altos, 1 y 2, ¿vale? Y voy a seguir tejiendo un punto alto en cada punto, pero sobre la hebra trasera. Así, no agarro el punto de forma tradicional, lo voy a enganchar por la parte de atrás, ¿vale? Todo el tiempo tejemos puntos altos sobre esa hebrita trasera. Lo que nos va a hacer eso, enmarcar. Nos va a quedar estupendo, ¿vale? Pues venga, voy a tejer toda la vuelta en puntos altos en hebra trasera y nos encontramos. ¿Veis qué bien queda? Estupendo, vamos allá. Tengo que terminar esta vuelta y me olvido que hay cadenas. Tejo con el último de los puntos, ¿vale? Con el primero de los puntos, perdón, no con el último. Ahí ahora yo voy a poner 3 cadenitas, doy vuelta, ¿vale? Doy vuelta y voy a tejer una X, una cruz, ¿vale? Y para eso, primero pongo un punto alto en el primero de los puntos que me encuentro, ¿vale? Y hago cruz con el punto
donde estaban las cadenas, ¿vale? Para que se me cruce y tenga ese aspecto de punto cruzado que yo quiero por atrás, ¿veis? Por delante, perdón. Y ahora voy a seguir cruzando. Salto un punto y me voy al siguiente. Y tejo un punto alto y tejo después uno en el de atrás para que se me vayan quedando los puntos cruzaditos. De nuevo, salto uno y tejo en el siguiente punto alto. Y voy al de atrás. Así voy a tejer todo el tiempo. ¿Vale? Y ahora os cuento cómo vamos a hacer en la esquina para que se nos quede también cruzadito. Voy a llegar hasta la esquina de un salto. Bien, ya estoy en lo que viene siendo la esquina, el borde. Aquí tengo dos cadenas, ¿recordáis? Bueno, pues voy a hacer otra cruz, pero tejiendo una sobre las cadenas, un punto sobre las cadenas y otro en el punto último alto de la vuelta anterior para que se quede cruzadito, ¿vale? Dos cadenitas y tejo lo mismo, salto la cadena y me voy al primero de los puntos. Atención porque ese punto tiene una doble función, ¿vale? Tejo ese y ahora me voy sobre la cadena y tejo el punto para que tenga el cruce también marcado, ¿veis? Así se me quedan las dos cruces, los dos puntos cruzados. Y ahora atención, este ha servido para ahí, pero también sirve ahora, ¿vale? Con lo cual no me salto punto, tejo sobre el siguiente y monto la cruz con el siguiente, es decir, primero aquí y vuelvo a poner en el de atrás, ¿vale? Está utilizado dos veces ese punto para que me quede las cruces hechas, ¿veis? Este último punto y este primer punto de cada borde, ¿no? El último y el primero, lo utilizo dos veces para hacer el punto de giro y en el siguiente de los puntos, ¿ok? Venga, pues seguimos toda la vuelta ahora ya así, ¿vamos? Bien, pues cerrado, cadenita al aire y tenemos terminado el cuadrado, que junto con el otro cuadrado pues tenemos lo que son las dos copas, ¿vale? Entonces, la idea pasa porque aquí tenemos las dos copas, así, y ahora vamos a unir aquí los triángulos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues poner un triángulo más. Nos falta un triángulo y luego ya hacer uniones, cosiditos, ta, 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 ta. Pero ya tenemos idea de cómo va la cosa. ¿Bien? Bueno, pues ahora vamos a hacer el triángulo por si acaso alguien tiene dudas de cómo tejerlo, porque no es igual, o sea, pues sí es igual, pero no es igual, vaya. ¿Me he expresado con claridad? O sea, no es igual, pero sí es igual. Bueno, pues venga, empezamos. De momento, en la primera vuelta, nosotros vamos a tejer un aro mágico. O sea, vamos a poner, perdón, un aro mágico donde vamos a poner 10 puntos altos, ¿vale? Que no es la mitad de los puntos. Acordaros que pusimos 16. Bueno, pues ahora ponemos en este aro mágico primero 10 puntos altos, ¿vale? Para empezar, el sentido y todo de las vueltas va a ser igual. Yo solo os voy a contar cuántos puntos vamos a poner en cada vuelta, ¿vale? Para que podamos tejer sin conflicto, sin problema, nuestro top. ¿Vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Tenemos los primeros 10 puntos y aquí cerraríamos nuestra vuelta, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10. Y ahora voy a poner 1, 2 y 3 cadenitas, ¿vale? Para tejer 8 puntos altos, perdón, 8 bloques de 3 puntos altos, ¿vale? 3 y una más.
tejo 3 cadenas y una más para hacer la separación. Y ahora, en los 8 puntos restantes, yo voy a tejer 3 puntos altos, tejidos juntos, cerrados juntos, como hiciera en esta vuelta, ¿vale? Perdón, voy a usar el cuadrado para que no nos confunda, como hiciera en esta vuelta. Separados por una cadena, una cadenita, me voy al siguiente punto y tejo esos 3 puntos altos cerrados juntos. ¿Bien? Pues venga, voy a tejer toda la vuelta y vemos que tejemos en la tercera, ¿vale? Vamos allá, que sabemos que vamos a tejer, son puntos altos dobles para la tercera de las vueltas, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo. Vale, tejo entonces ahora en el último con las cadenas, después del último y con las cadenas, tejo un último punto alto. Voy con la siguiente de las vueltas tejiendo 4 cadenas, 3 y 4, para irme. ¿Vale? Ahora nos queda hacer, dando la vuelta al tejido, la vuelta de puntos altos dobles. Y me voy al primero de los huecos de cadena y tejemos 4 puntos altos dobles que se cierran juntos. ¿Vale? Y vamos a hacer tantos como 8. ¿Vale? 3 y 4. No, ¡ay! Se hace mal. ¿Vale? Y 4. Cerramos 2 cadenitas y esto mismo lo repito en los 8 bloques, en los 8 huecos de cadenas que tengo, ¿vale? Ahí. Ahí hasta tener los 8 bloques completos, ¿vale? Como hemos tejido el cuadrado, este es fácil, solo quiero contaros el principio. Y este principio pues están esas cadenas nada más y acabaremos con cadenas nada más, ¿vale? Venga, pues tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Bien. Pues ahora nada, para terminar esta tercera vuelta, 2 cadenitas y me engancho con un punto alto doble en esa cadena de subidita, ¿vale? Para tener esta vuelta terminada, ¿vale? Vamos a convertir en cuadrado. Vamos a hacer el ángulo. Para hacer el ángulo, ¿qué vamos a poner? 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y ahora vamos a tejer aquí adentro, 3 puntos altos dobles. 1, perdón, completos, 1. Estaba con la inercia de la vuelta anterior y los iba a tejer juntos. 2 y 3. ¿Vale? Una cadenita y tejemos, acordaros, es igual que cualquiera de los lados, ¿vale? Entonces, he tejido los puntos altos dobles, puntos altos, medio punto. Ah, vale, igual. Pues venga, aquí puntos altos, 1, puntos altos, 2, punto alto, 3. ¿Vale? Una cadenita. Y ahora medio punto alto. Y lo mismo, 3 en el siguiente hueco de cadenas, 2 y 3. Una cadenita y ya crezco, ¿vale? Puntos altos. Igual que en el cuadrado, chicas, aquí seguimos la misma lógica, ¿vale? 3 puntos altos y me tocan los puntos altos dobles. Y con esto, aquí, ahora, yo voy a hacer borde, voy a hacer esquina, voy a hacer esto. Voy a hacer esto, ¿vale? Entonces, punto alto doble, 1. Punto alto doble, 2. Punto alto doble, 3. ¿Vale? 2 cadenitas. Y de nuevo, puntos altos dobles. Puntos dobles, 1, 3 en total. Y me faltan 2. Este es el segundo. Y el tercero. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Una cadenita y puntos altos. 1, 2 y 3.
una cadenita y punto medio alto. Bien, sí. Ay, cadenita y ahora puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita y puntos altos dobles en el último de los huecos. ¿Vale? 1, 2, 3. ¿Vale? Y ahora voy a hacer un cuarto, pero unido en la cadena. Ahí. ¿Vale? Para que se nos quede todo en la línea. Tenemos terminada la vuelta número 4. Damos vuelta. 1 y 2 cadenas, ¿vale? Para poner en este primer punto 2 medios puntos altos. 1 y 2. Para que tenga la formita, ¿vale? Que se nos quede rectito. Ahí, ¿vale? Y luego un medio punto alto en cada punto, igual que hemos tejido en la vuelta anterior. ¿Vale? Perdón, en el cuadrado. Estamos en esta vueltita. Igual. Esta se teje igual, solo hay esta salvedad que tejemos esos aumentitos al principio, ¿vale? Para que se nos quede súper cookie y rectito. Vale, pues venga, vamos ahí. Tejemos entonces en cada punto un medio punto alto, ¿verdad? Aquí. Y ahora, y dentro de las cadenas voy a tejer 2 medios puntos, 1 y 2, 2 cadenitas y otra vez 2 medios puntos, 1 y 2. Y sigo toda la vuelta en medio punto alto. ¿Vale? Venga, vamos allá. Terminada la vuelta. Y para terminar, ¿os acordáis que hiciéramos cadenas y 2 puntos más? Pues para terminar vamos a hacer esos 3 puntos para que se nos quede con ese cuerpo que necesitamos y no nos falte nada, ¿vale? Ahí está. Damos la vuelta. ¿Bien? Damos la vuelta y para eso 1, 2 y 3 cadenitas. Y en el primero de los puntos, pero en la parte de atrás, tejo punto alto y tejo punto alto, ¿vale? En el mismo. Lo mismo para que se me quede bien unidito todo, ¿vale? Y después un punto alto en cada punto alto, en cada punto de la vuelta anterior, pero en la hebra trasera, igual que en el cuadrado, ¿veis? Dejamos libre las dos, la hebra, la trenza que se describe al frente y enganchamos por la parte de atrás. ¿Bien? Vamos ahí. Pues nada, toda la vuelta igual, tejemos igual, solo que hacemos aumento al principio y al final de la vuelta. ¿Vale? En la esquina, igual que hicimos en el cuadrado, tejemos de la misma manera. ¿Vale? Venga, vamos allá. Terminada la penúltima vuelta, nos vamos con la ultimita. Para la última vuelta, perdón, vamos a tejer los cruces de puntos, ¿bien? Entonces empezamos tejiendo 1, 2 y 3 cadenitas. Doy vuelta y voy al primero de los puntos y tejo el punto alto. Y voy hacia atrás con el punto de las cadenas. Ahí pongo mi primer cruce, ¿vale? Esa es la diferencia que vamos a tener. Y a partir de ahí, en cada punto vamos cruzando con el de atrás como hiciéramos en el cuadrado. Igual, ¿vale? Tenemos los mismos puntos que antes, nos tienen que quedar los mismos puntos y los mismos cruces que teniendo dos lados, ¿vale? Hemos empezado aquí y ahora vamos para allá. Bien, vamos allá entonces, tejemos igual
El único truqui al principio es ese, ¿vale? El tejer sobre la cadena el punto hacia atrás. Y ya está. Comprendido esto, ¿verdad? O sea, nosotros tejemos haciendo los cruces de puntos altos, solo que el primero tejemos las cadenas de inicio, nos vamos al siguiente punto, tejemos el primer punto alto y para hacer el cruce utilizamos el punto de la cadena. Ya está. Para todo lo demás seguimos exactamente igual que en el cuadrado. ¿Va? Saltando uno, ¿vale? Saltando un punto en el siguiente. Tejo el punto alto, cuidadito que se haga bien, y echo hacia atrás para tejer el de atrás. Ahí seguimos. Vamos allá. El de adelante y voy hacia atrás. Adelante, saltando uno y hacia atrás. Fácil, ¿verdad? Y bonito, ¿verdad? Yo creo que va a quedar realmente muy cookie el top. Y nada, estamos ya en el final para llegar al borde. Tejemos ahí igual. Vamos allá. ¿Vale? Y el final, pues punto alto y el de atrás. Y ahora, y para definir la esquina, acordaros, engancho el primero sobre las cadenas. ¿Vale? Punto alto. Y me voy hacia atrás y tejo sobre el último. Punto alto. ¿Vale? Sobre el punto alto último, ahí hago el cruce. Y ahora me voy al primero ya del otro lado, ¿vale? Del siguiente lado, lo tejo y cruzo con el punto de cadena. ¿Vale? Y cruzo, y cruzo con el punto de cadena. Así se me queda el crucecito. Tengo hecho el primero de los cruces, tejo dos cadenitas y giro y cambio. Y entonces voy al primero de los puntos altos del siguiente lado. Y para cruzar uso la cadenita. ¿Vale? Ya tengo ahí hecho el giro y hecho el cruce. Fantástico. Y acordaros, este primer punto lo tengo que utilizar dos veces y por tanto no salto un punto, sino que tejo en el siguiente y echo para atrás y uso el primero, ¿vale? Me apoyo en ese punto para hacer las cruces, pero realmente son del medio. Ahí estamos. Ya tejemos igual. ¿Comprendido esto? Sí, ¿verdad? Fácil. Pues ahora, vamos para allá, seguimos tejiendo hasta el final. ¿Vale? Vamos allá. Ya habremos terminado con esto. Los triángulos, las formas triangulares, hacemos 3 y unimos. Termino la vuelta, ¿vale? Entonces, la última cruz va apoyada sobre las cadenas y sobre el último de los puntos completos. Ay, cuidado, 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 cuidado. Y sobre el punto completo. Y termino, eso sí, con un punto alto enganchado en esas cadenas de la vuelta anterior. ¿Vale? Terminado mi, perdón, por aquí que este es el derecho. Terminado mi parte triangular que voy a unir con los otros triángulos que ya tengo, ¿vale? Y a partir de ahí tendremos nuestro top tejidito. Mirar, ¿eh? Ya se ve, ya se va viendo estupendo. Bueno, vamos a plantear cómo unir. Voy a esconder hebras y nos vamos a ver, ¿vale? Bien, tenemos todas las piezas listas para unir. Todavía no he escondido las hebras, pero bueno, las vamos a quitar de en medio, las 3 que no vamos a unir y vamos a empezar a unir como estaban, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer para unir? Pues voy a poner ahí, a empezar con un nudito, ¿vale? O sea, voy a meter mi hebra dentro del ganchillo para empezar a poner desde la primera de las cadenas, ¿vale? Estamos al derecho. Voy a enganchar siempre sobre la hebrita trasera y la primera con la primera de las cadenas. De las 2 cadenas que hay, la que corresponde a este lado, que es por donde voy a empezar. Y lo mismo
aquí con estas 2 cadenas, pues con la que está al lado que me toca. Y voy a ir uniendo así, sacando de aquí y en este caso ahí, ¿vale? Y ya punto a punto y sobre la hebra de atrás voy a enganchar uno, voy a enganchar del siguiente, voy a pasar de uno, voy a pasar de otro y la saco. Así todas las veces. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Importante, con que no se vaya, no se quede ni muy prieto ni muy flojo. Y cuidado con sacar bien todas las hebritas, que no se nos enganche. Por supuesto, poner todas las piezas por el derecho, que yo ya lo tenía cosido y lo he tenido que descoser. Y porque había puesto una al revés, una pieza del revés, qué desastre. Y lo que os digo, ¿vale? Vamos sacando del primero una hebra, del siguiente una hebra y sacamos, sacamos y sacamos. ¿Estás suscrita al canal? ¿Sí? Bien, me alegro. Eso es lo que hay que hacer. Suscribirse. Una, otra y ahí, ahí y ahí. ¿Vale? Así vamos tejiendo todo el rato. Tenemos que tener los mismos puntos de un lado que de otro. Con lo cual, punto, 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 punto. No hay más complicación. Y a la que termine este lado, continúo con el siguiente. Llego hasta aquí, continúo con el siguiente, ¿vale? O sea, así de sencillo. Vamos poniendo todas las piezas de la misma manera, ¿vale? Pues venga, vamos a coser todas las piezas, esconder hebras otra vez, que no las he escondido todavía, y nos encontramos para saber cómo le ponemos que nos apetece hacer de tirante, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos allá. Tenemos unidas todas las piezas y además he tejido una vuelta en puntos bajos para igualar todo nuestro tejido, poniendo en las esquinas 3 puntos en lugar de 1 y en esta unión en lugar de un punto pues he tejido 3 juntos para que se me quede un poquito cerradito. Entonces terminamos de tejer esta vuelta en puntos bajos, en cada punto un punto. Esto es fácil, ¿verdad? En cada punto un punto. Empecé a unir aquí 1, 2, 3, 4 y de ahí seguí con la vuelta de puntos bajos, punto bajo, punto bajo, punto bajo y he tejido todo el perímetro en puntos bajos y ahora ya solo me queda terminar la vuelta y unirme al primero de los puntos bajos que he tejido. Aquí ya tengo que cortar la hebra, ¿vale? Porque ahora una cadena y con mi regalito, ay, que se me engancha, con mis tijeras que ya no se me pierden nunca porque tengo un encontrador de tijeras que es divino, ¿eh? Madre mía, qué bonito. Entonces lo dejo ahí y ahora voy a hacer aquí, por el final, ¿vale? Aquí. Me queda por tejer los dos tirantes y aquí voy a ponerlo junto, ¿vale? Aquí un adorno, ¿vale? Para que me quede súper espectacular, unas vueltitas más. Nada, muy sencillo, sobre todo para que esto, bueno, luego al mojar toda la prenda y bloquearla ya se nos va a quedar estupendo, ¿vale? No nos preocupemos por eso. Pero igualmente yo ahora, ¿vale? Voy a ponerme a tejer aquí, ¿vale? Sobre el principio, ahora solo por el lado, ¿vale? Solo por la parte más larga. Y ahí, ¿veis? Aquí tenemos la esquina con 3 puntitos. Ya está, listo. Pues al del medio. En el del medio vamos a empezar a poner puntos. Y voy a tejer 1 y 2 cadenitas, ¿vale? Que serán un medio punto alto. Y 2 cadenitas más de separación. Saltando 2 puntos, voy a tejer en el tercero
un medio punto alto. Bien, para que no entonces, tenga dos demasiada cadenas holgura, y que no medio sea punto alto, muy saltando grande dos este puntos punto, en ¿vale? el tercero, medio punto alto, ¿vale? Así vamos a tejer todo el tiempo, vamos a hacer agujeritos. Cada 2 puntos, en el tercero ese medio punto alto. De nuevo, 2 cadenas y en el tercer punto, medio punto alto. Así todo el tiempo, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver qué es lo que vamos a poner seguidito. Tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Ahora vamos entonces lo que os comentaba. Mira, tengo una hebra que esconder ahí. Vamos a tejer ahora solo en este lado algo. ¿Qué vamos a poner? Pues de momento vamos a hacer esta vuelta aquí. Para eso tengo que empezar por el revés, por la parte de atrás, ¿vale? Tengo que hacer una vuelta. Parece un poco ilógico, ¿no? Que empecemos a tejer por el revés del tejido, pero bueno, pues sí, vamos a empezar por el revés del tejido, ¿vale? Para que se nos quede la delimitada nuestra línea, que esto es lo que nosotros queremos. Me voy al punto del medio de los 3 que se tejen en las esquinas y pongo un medio punto alto y en cada punto dejo un medio punto alto y a partir de ahí medios puntos altos en cada punto un punto. Tan fácil como eso. Yo creo que esto no tiene ninguna duda. Y la siguiente vuelta vamos a sacar ese punto, ¿vale? Pues venga, tejemos un punto en cada punto, tejemos un medio punto alto en cada punto y de ahí para adelante. Vamos a ver cómo se nos queda todo de espectacular. Vamos allá. Tengo terminada la vuelta de esos medios puntos altos, ¿vale? Doy la vuelta al tejido y voy a tejer una vuelta en puntos bajos tomando la hebra de atrás para que me salga mi línea, la línea que yo espero, pero sobre puntos bajos. Entonces, un punto en cada punto, un punto bajo sobre la hebra última, la trasera, del punto medio alto de la vuelta anterior. Así es como sería, ¿vale? Así nos sale esa línea, pero no tenemos altura, porque no quiero que tengamos demasiada altura por lo que voy a hacer seguidito, que enseguida os lo cuento. Tejemos toda esta vuelta así y nos encontramos. Vamos allá. Tengo terminada la vuelta de puntos medios altos, ¿vale? Damos vuelta. 2 cadenas para volver a tejer medios puntos altos y una cadenita más y doy la vuelta, ¿vale? Voy a tejer toda una vuelta en medios puntos altos, pero saltando un punto. Por eso es la tercera cadena, ¿vale? Y tejo un medio punto alto. Cadenita. Y saltando un punto en el siguiente, medio punto alto. Cadenita. Saltando uno. Venga, toda la vuelta la vamos a tejer igual, ¿vale? Haciendo ventanitas, ¿vale? Vamos a tejer ventanitas, ¿veis? Bien, porque tenemos aquí agujeritos, aquí hay agujeritos, pues vamos a tejer ventanitas. Bien, una cadenita y medio punto alto. No son demasiado grandes, son así un poco chiquitas, ¿verdad? Con ese medio punto alto. Cadena, saltando uno, tejemos así toda la vuelta y vamos a ver para la siguiente qué hacemos. ¿Vale? Venga, vamos allá, toda la vuelta. Vamos allá, tenemos terminada nuestra vuelta de agujeritos, ¿vale? Ahí tenemos nuestros agujeritos. Y ahora tejemos 4 cadenas, ¿bien? Porque vamos a poner puntos altos dobles cruzados alrededor de nuestro punto medio alto de la vuelta anterior. De tal manera que cruzamos sobre este agujerito y sobre el agujerito anterior. Vamos a ir de agujerito a agujerito, digamos que arropando el punto de la vuelta anterior, ¿vale? Y nos vamos al siguiente hueco, ¿vale? Aquí. Y tejemos ese punto alto doble
tejemos ese punto alto doble y ahora sobre el agujero de atrás, ¿vale? Ahí, sustituimos el punto y cadena por esos dos puntos altos dobles cruzaditos. ¿Has visto? Chulo. ¿Vale? Entonces vamos al siguiente. Volvemos a tejer en el siguiente un punto alto doble y cruzo con el de atrás. ¿Vale? Ahí está. Mirad qué chulo. ¿Ves? Nos va a quedar súper cookie. Pues venga, toda la vuelta tejiendo puntos altos dobles que se cruzan de agujero a agujero, recogiendo el punto medio alto de la vuelta anterior. ¿Ves? ¿Visto? ¿Sí? Vale, pues venga, toda la vuelta así y seguimos. Nos encontramos para ver cómo vamos a terminar. ¿Vale? Vamos allá, toda la vuelta. Mirad, ¿veis? Qué bonito queda. Dos cosas nos quedan, ¿vale? Dos vueltitas aquí y poner cadenas como locas para hacer nuestros tirantes. Bien, primera de las cosas, vamos a volver tejiendo un punto bajo. Ya está, vamos hilando, ¿vale? Vamos a hacer una penúltima vuelta haciendo un punto bajo. Vamos a empezar por dar la vuelta, ¿vale? Cadenita. Doy vuelta y punto bajo en cada punto. Ya está. ¿Vale? Con eso lo digo todo porque no quiero poner más. Punto bajo en cada punto. Enmarco un poquito este punto tan grande. Ya está. Bien. ¿Sí? Bueno, pues vamos a tejernos toda la vuelta, enmarcando y listo. No. Para terminar, ¿vale? Ya tenemos aquí nuestro crucecito de puntos altos dobles, le hemos dado un poquito de cuerpo y no vamos a tejer nada más. Solo voy a hacer un acabadito que si queréis hacéis por todo el perímetro o si queréis solo en este lado. Entonces, la idea de esta última vuelta que vamos a empezar es tejer un punto deslizado sobre la hebra trasera y una cadenita. Un punto deslizado en hebra trasera y una cadenita. Todo el tiempo punto deslizado sobre la hebra trasera para conseguir una línea más, un perfil más, ¿vale? Como tenemos líneas que dominan a los grupos de puntos juntos, pues sacar esa línea. Entonces, con cadena y punto deslizado vamos a tejer toda la vuelta. Insisto, puede ser al perímetro completo o solo esta vuelta, lo que más os apetezca. Yo en principio lo voy a poner solo en esta vuelta, aunque a lo mejor, ¿veis? Nada. Sacamos perfil y adornamos una pizca, nada muy sutil, porque mi hija cabezota dice que no quiere nada más. Así que le voy a hacer caso y voy a ponerle solo este pequeñísimo adornito. ¿Vale? Pues sea, voy a tejer toda la vuelta con una cadenita y un puntito deslizado en la hebra trasera, insisto, ¿vale? Bien, recordamos, todo el perímetro tejido una vuelta de puntos bajos. En todo el perímetro hemos tejido una vuelta en puntos bajos. Esto es importante, ¿vale? Porque, mirad, ¿veis? Nada, una tontuna. Una tontuna que hace muy diferente el acabado. ¿Lo veis? Entonces es importante. Es importante pues como que rematar, porque Claudia no quería poner más cosas, pero a mí sí me parece que queda mucho más bonita. Así que hay que poner un acabado. Bien, pues venga, tejemos toda esta vuelta o todo el perímetro, cada una como decida, y nos encontramos para poner los dos tirantitos, que van a ser solamente una fila de cadenas. No sé si volveré con puntos deslizados. Os anticipo, pero todavía no lo tengo decidido, así que
No puedo decir más porque no lo tengo. Dejemos toda la vuelta. Vamos allá. Mirar, al final me he decidido a ponérselo en todo el perímetro. Y la verdad es que me ha alegrado muchísimo porque me parece que queda estupendo. ¿Vale? Tenemos que bloquear. Ya veréis la diferencia cuando bloqueemos. Bueno, ¿qué me queda por hacer aparte de esconder esas hebras que tengo por ahí? Al final, insisto, hice en la parte de abajo, que ha quedado francamente linda, y en todo el perímetro. Me queda por poner los tirantes. Y atención, vamos a poner algo que yo creo que ya hemos hecho, bueno, yo ya lo he mostrado y he contado cómo se hace, pero vamos a hacer una fila de cadenas un poquito más, ¿vale? Entonces, vamos a engancharnos, atención, voy a dejar este ribete fuera, ¿vale? Entonces, desde el medio, que está ahí, ¿vale? Voy a sacar mi hilo para hacer cadenas. Bueno, voy a hacerlo al derecho, que a lo mejor haciéndolo al revés es más difícil. Lo pongo al derecho, que se entiende peor, quiero decir. Yo quiero sacar la cadena de tal manera, la hebra, de tal manera que esto se me quede por delante, ¿vale? Entonces voy a pasar la aguja por aquí y con el medio, o sea, necesito tener una hebra muy larga, porque no sé cuántas cadenas voy a poner, y desde la mitad. Para esto yo lo hago para evitar tener una hebra que esconder. Bien, pero si tú prefieres esconder las hebras, pues con tener dos hebras es suficiente. ¿Esto está comprendido? Vale, pues yo hago así. La saco, ¿vale? Y voy a empezar a poner una primera cadena. Y a partir de ahí, y antes de volver a hacer una cadena, la otra hebra que tengo la voy a pasar. Y hago la cadena. Voy a pasar la hebra que tengo ahí y hago una cadena. Paso la hebra y tengo una cadena. Voy a conseguir que tener de esta manera una cadeneta, una cadena un poquito más gruesa y a la vez pues un poquito diferente a lo habitual. Y como solo quiero hacer un cordoncito fino, pues es perfecto, ¿vale? Dejemos así una fila de cadenas de esta manera muy larga, ¿veis? Se nos queda un poquito, un pelín más anchita, más compacta y por supuesto divina. Pues así tejemos toda la vuelta, toda una fila de cadenas muy grande, una en cada lado, ¿vale? En cada borde, en cada punta de los dos pechos, de los dos cuerpos del pecho y habremos casi terminado. Bueno, pues vamos a tejer todo el tiempo así, un poquito más, ¿veis? Ahí, pasando la hebra y sacando cadena. Paso la otra hebra y cadena. Así todo el tiempo. ¿Sí? Venga, pues tejemos todo el tiempo así y nos encontramos.